Este es nuestro estudio 2 acerca de las enseñanzas de vivir una vida plena. Dice la Biblia que Jesús vino a traernos vida y una vida plena, una vida abundante. Para esto vino Jesús a la tierra, para enseñarnos a vivir. Pero también dice la Biblia en el mismo pasaje de Juan 10:10 que el enemigo de Dios vino a matar, a robar y a destruir. Él construye lo malo a nuestro alrededor, construye lo malo dentro nuestro, sus obras vienen con ese propósito. Y también vimos y aprendimos que Jesús vino a deshacer, a destruir toda construcción del enemigo. En esta tarde quiero compartirte este estudio número 2, pero antes me gustaría que puedas anotar en tu libreta, en tu cuaderno, en tus hojas de apuntes, allí donde anotamos las 5 áreas que estamos aprendiendo, las 5 áreas que vimos que Jesús desea que vivan en plenitud, no solamente un área, sino que todas esas áreas puedan vivir en una vida abundante. Quiero compartirte una declaración de propósito para que vos la puedas escribir y la puedas también poner en algún lugar especial en tu casa hasta que la aprendas de memoria. Dice así la declaración: reflejar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, el área relacional, el área física, el área profesional y el área ministerial. ¿Ok? Entonces, anota esta declaración, te la vuelvo a repetir: reflejar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, el área de las relaciones, el área de mi prójimo, el área física, el área de mi cuerpo, el área profesional, allí donde yo me desarrollo y obtengo recursos para financiar, luego mi área ministerial, que es donde mis dones y talentos salen a bendecir el reino, a extender el reino. Recordás que lo simplificábamos con un auto, con una camioneta que tenía que ir del lugar donde estamos ahora hacia ese nuevo lugar de abundancia. Y aprendíamos que estas 5 áreas estaban representadas primero por el motor, el área espiritual, el área que da movimiento a todo el sistema, el área de las relaciones, el área en donde yo me relaciono con el prójimo, y luego vimos las otras áreas, el área física, el área profesional y el área ministerial. Todas estas áreas vamos a estar aprendiendo de cada una de ellas y también de manera salteada, como para darle más ritmo a las palabras, algunos tips, algunas claves que voy a estar tirándote para que vos las puedas anotar allí en tu cuaderno. Te digo una ya de entrada para que puedas moverte. Escribila en el área profesional. El domingo es el día del Señor. Y escribila en el área espiritual. Después vamos a trabajar más sobre esto. Pero el domingo es el día del Señor. Anotalo así como te lo digo. El domingo es el día del Señor. Es el día que Él estableció que yo descanse y que se lo dedique a Él. El domingo es el primer día de la semana. Son las primicias de la semana. Y Dios desea que yo un día descanse y que esté ese día preocupado en conectarme con Él. Que pueda confiar que al descansar ese día, toda la semana que sigue va a ser bendita, porque va a ser bendecida por Él. Entonces el día domingo yo no voy a hacer transacciones comerciales, no me voy a ocupar de mi empresa, no voy a hacer publicaciones, no voy a hacer negocios, no voy a traer cosas a la casa de Dios para que otro me pague, porque ese día es un día que Dios estableció como un día de descanso y un día dedicado a Él. Si vos guardás, aprendíamos el estudio anterior, el estudio 1 de vida plena,
que si nosotros guardábamos las enseñanzas, los preceptos y los decretos de Dios, nuestra vida va a ser bendita, va a ser larga sobre la tierra, nuestra tierra va a ser bendecida, hablando de los negocios, hablando del campo, hablando de las empresas, y también nuestra descendencia va a ser fortalecida y extendida, bendecida sobre la tierra. Dios estableció 6 días trabajarás, mas el séptimo día vas a descansar. Y entonces, tomando esta palabra, nosotros tomamos el día domingo, que fue el día que Jesús resucitó, que es el día primero de la semana, presentándoles este día de primicias al Señor. Bien, ¿qué sucede ahora con nuestra área espiritual? ¿Qué pasa si nosotros tenemos muy bien el área espiritual, pero las 4 cubiertas que representan las otras áreas están desinfladas? Si alguna tiene alguna falla, va a comprometer todo el desplazamiento de nuestra vida representada por la camioneta, y entonces cada área de nuestra vida tiene que mostrar abundancia. Pero hay un área que tenemos que trabajar primero, porque Jesús lo estableció cuando le preguntaron cómo obtener vida eterna, cómo vivir una vida abundante. Bueno, Jesús estableció un principio: amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Ese es el primer principio. Y el segundo principio que él estableció, que era muy importante, es el área 2 de amar al prójimo. Podemos tener alguna área muy buena, podés ser un buen profesional, pero si no tenés un buen motor, va a ser muy difícil que puedas alcanzar esa vida plena. También podés tener una vida espiritual muy buena, pero si tenés un estado físico delicado, lo más probable es que te cueste mucho avanzar en la vida. Si vos tenés un área débil, esa área, como está representada por una cubierta, le va a ser difícil ayudar al desplazamiento de toda la vida. Cuando un área está mal, va a comenzar a afectar a las otras áreas. Cuando me siento mal físicamente, esta área afecta notablemente a las otras. Cuando me siento mal emocionalmente, trabajo mal, estoy meditando en cosas raras, mi mente está ocupada, preocupada, ansiosa, angustiada. Por eso te decía que cuando un área está mal, comienza a comprometer a las otras. Por ejemplo, si yo tengo un problema de relación con alguien, esa situación va a afectar mis emociones y termina afectando mi día, mi trabajo, mi relación con Dios, y en la mayoría de los casos también, si se extiende esa preocupación, va a afectar mi área física. Es decir, que si alguna de las áreas que estamos viendo está desinflada o tiene algún conflicto, va a afectar a las demás áreas. El área espiritual, que es el área que vamos a comenzar a ver hoy, es el área que mueve o potencia a todas las demás. Y es la que necesitamos para poder avanzar hacia esa vida plena. Y decíamos que era como el motor del auto. El auto se puede ver muy lindo por fuera, puede estar muy bien pintado, puede tener muchos accesorios, pero si el motor está fundido, no sirve para lo que fue creado. Dice la Biblia que cuando nosotros nacemos espiritualmente muertos. En otras palabras, nacemos con el motor fundido. Por eso un hombre que buscaba la verdad, llamado Nicodemo, se acercó a Jesús para preguntarle cómo él podía reparar su vida, cómo podía reparar su motor espiritual. Él conocía mucho de religión, pero vivía con el motor fundido. Y a ese hombre Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento espiritual, es decir, que necesitaba un cambio de motor.
¿Por qué? Porque lo que rompe el motor, lo que rompe mi relación con Dios, esa primera instrucción, ese primer mandamiento, es el pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que introdujo la muerte en el mundo fue el pecado. Dios puso al hombre en su creación donde no había pecado, donde no había desobediencia, pero el hombre decidió escoger desobedecer. El estudio anterior aprendíamos que la vida se trata de elecciones. Bueno, en este caso el hombre escogió pecar y al hacerlo introdujo la muerte en el mundo. Y no solo la muerte, sino que esa desobediencia introdujo la enfermedad, el hambre, la maldad, la maldición, la destrucción. Como ves, todas obras que identifican que el enemigo de Dios dejó sus huellas en Adán y en Eva y en sus generaciones posteriores hasta alcanzarnos a nosotros. Por eso es necesario ordenar nuestra área espiritual. Y lo primero que necesitamos es arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de practicar lo malo. Y el único que puede perdonar nuestro pecado es Jesús. Él es el único que puede perdonar nuestras equivocaciones. Solamente en Él obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. Solamente en Él podemos encontrar la liberación de toda culpa, de todo error, de toda equivocación. Solamente a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Jesús dijo que Él era el único camino. No hay religión que te pueda reconciliar con Dios. No hay buenas obras ni buenas intenciones que te puedan conectar nuevamente con el Padre. El único camino al Padre es Jesús de Nazaret. Y la única manera de nosotros acercarnos al Padre, reconciliarnos con Él, es a través de Jesucristo. Cuando uno decide creer en Jesús y hacerlo su Señor, nuestro motor espiritual, esta área tan importante, comienza a cobrar vida, comienza a funcionar de nuevo, porque ha sido hecho nuevo por Dios, por nuestro Padre. 2 Corintios 5:17 dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua, con el motor fundido, ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Un nuevo motor se pone en marcha. Esa área espiritual ahora, con el toque de Dios a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestra reconciliación, al creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, hace que ese motor ahora sea puesto en marcha, convertido en un motor 0 kilómetro. Tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo motor, somos una persona nueva. Y ahora lo único que resta a este motor nuevo es ponerle combustible, porque si se queda sin combustible, el motor no va a funcionar. Para que el motor funcione y permanezca encendido y pueda ir a los lugares donde Dios nos quiere llevar, esos lugares de abundancia, esos lugares de larga vida, de bendición, necesita tener combustible. Y como es un área espiritual, necesita tener combustible espiritual. Ese combustible espiritual que alimenta este motor espiritual está compuesto por ciertas prácticas o disciplinas espirituales que necesitamos poner en acción en cada una de nuestra vida
necesitamos practicarlas, necesitamos mantenerlas. Recordad, para que el motor espiritual se mantenga en una buena relación con Dios, necesita combustible espiritual. Y ese combustible está compuesto de diferentes disciplinas que debemos tener en cuenta, que debemos llevar adelante para que se mantenga ese motor sano, fuerte, con un gran empuje vital. Vamos a hablar entonces en los próximos estudios de 5 disciplinas espirituales que si las incorporamos a nuestras vidas y las practicamos, nuestro motor espiritual va a andar muy bien. Así que podés anotar en tu cuaderno de vida plena 5 disciplinas espirituales. El próximo miércoles continuamos con nuestras disciplinas espirituales. Te esperamos. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para